Ya sea en la tele o en los pergaminos llamados periódicos, nos hemos topado con el reporte de clima, donde un solo número, que puede ser en unidades de Celsius o Fahrenheit, nos brinda un punto de referencia de cómo está la temperatura en algún lugar específico en un día específico. Y así nosotros, de acuerdo a nuestra resistencia, podemos tomar la decisión de llevar suéter o no. Esa es exactamente la misma idea detrás de los índices bursátiles. Un solo número nos da la temperatura del mercado, sea en unidades del Dow o SP500, por ejemplo, y algunos inversionistas toman decisiones basadas en ese numerito. ¿Pero qué es un índice? Aquí algunos índices. Índice puede ser una lista, un catálogo. De hecho, la palabra índice viene del latín index, indicis, indicador, señalador, como la persona que está señalando aquí. También podemos ver un índice como más o menos una encuesta, pero no las que ponen algunos medios. Estoy hablando de encuestas, no propaganda, ¿ok? El número resultante en una encuesta nos puede decir el sentimiento de un sector, ya sea que esté en contra o a favor o sin cambios sobre algo. Hasta cierto punto, podemos decir que los índices bursátiles son encuestas sobre áreas específicas del mercado de valores. Sea que escuchemos que el Dow bajó, que el Nasdaq entró en un bear market o un mercado oso, o el SP500 está en una década de bull market o un mercado toro, o que el índice de precios y cotizaciones de México tuvo una pérdida de menos 0.34%, etc. Todos estos indicadores de la bolsa tienen la misma idea. Un solo número te puede informar si ciertos sectores subieron o bajaron de cotización y de esta forma capturar el sentimiento del mercado o incluso pronosticar movimientos económicos. Y si ese índice se compone de las compañías más representativas de la bolsa de valores que tienen las operaciones de mayor compra-venta con capital del mundo, tradúzcase como tener un buen muestreo de una encuesta, podemos decir que ese número en el índice reflejará el sentimiento de el mercado. Es por eso que estos índices se convierten en puntos de referencia, el dichoso benchmark, para así saber cómo se desempeña un mercado en general y por extensión saber cómo te desempeñas tú como inversionista o para saber cuál es el rendimiento de un fondo de inversión según el dichoso factor alfa. En otras palabras, supongamos que el listillo del salón de la clase de matemáticas pues saca un 6 en el examen y cuando comparas tus resultados pues ya no te sientes tan mal de haber sacado otro 6. En esta analogía, la calificación que saca el listo del salón es el índice bursátil, el benchmark, que todos en el salón quieren superar. En la práctica, cuando escuchas que el Dow bajó 533.37 puntos, un 1.58%, colocándolo en 33.290.08 unidades, realmente los números o los puntos importan menos que saber si el índice subió o bajó o si el índice rompió su récord de todos los tiempos. Lamentablemente, en la báscula sí importa el numerito que el índice apunta. ¿Y qué quiere decir con bull market o bear market? Mercado toro o mercado oso, respectivamente. Pues son términos utilizados en el caló bursátil, en el argot de la bolsa, allá en el barrio de Wall Street, para referirse al comportamiento del mercado. Cuando el mercado sube, se considera toro, bull en inglés, y cuando baja, se le considera oso, bear en inglés. Esto es porque los osos atacan de forma descendente, de arriba hacia abajo, y los toros de forma ascendente, de abajo hacia arriba. Entonces tenemos que el toro es alcista y el oso es bajista. De igual forma que cada casa encuestadora tiene su metodología para el muestreo y procesamiento de resultados, y en algunos casos su agenda por supuesto, en el mercado de valores existen distintas empresas que están detrás de varios índices bursátiles, y estos son calculados de forma diferente. Aquí el ejemplo del mercado de valor gabacho y aquí el mercado mexa o mexicano. Y sí, ya son dos bolsas de valores, la Bolsa Mexicana de Valores, la de la vieja guardia, y la reciente creada Bolsa Institucional de Valores, VIVA, que es el Nasdaq mexicano. Al menos así se autonombraron. Pero de forma similar al fútbol, solo algunos equipos son famosos. O aquí los sospechosos de siempre, los índices bursátiles más famosos del mundo, que en videos subsecuentes hablaremos a detalle de estos índices Rockstar. El primer índice fue creado un 3 de julio de 1884 por el hipster Charles Dow, en su publicación Customers Afternoon Letter o Carta Vespertina del Consumidor, la cual luego sería The Wall Street Journal. El nombre inicial de este índice era solamente Dow Jones Average o promedio del Dow Jones y contenía 9 compañías de ferrocarriles y 2 industriales, motivo por el cual se le comenzó a llamar Dow Jones Railroad Average o promedio Dow Jones de ferrocarriles. Los ferrocarriles, que sería como el internet de ahora, pasaron a menor término. Y por esto, el Dow Jones de ferrocarriles pasó a llamarse Dow Jones de transporte. No me imagino cómo se sentiría Danny Taggart si nos viera ahora. Igual crearía Taggart Technologies
Technologies and Systems. Es importante entender la aportación de Charles Dow al mundo bursátil. Aunque la primera aproximación a un mercado de valores moderno se remonte a 1531 en Bélgica, no fue hasta 1884 que los Estados Unidos tuvo la idea de medir el mercado, publicando índices, y luego los fondos usaron estos para invertir de forma más óptima. Así que los índices nos ayudan a saber mejor de qué lado más caliguana, en la bolsa de valores, por supuesto. O son como los mareómetros, que permiten identificar de forma visual la altura del mar con un solo vistazo. Ver el índice Dow en todos los medios es curioso, porque los mismos detrás de este índice recomendaron verlo máximo como San Andrés, una vez al mes. De hecho, un experto de New York Times llamó al Dow el dispositivo de amplificación de la ansiedad. Perdón, no es Lupillo Rivera, es Adam Davidson. Los índices pueden tener un efecto de bola de nieve, porque si alguno se colapsa de la noche a la mañana, muchos inversionistas tendrán ataques de ansiedad y de pánico y comenzarán a vender sus acciones, muchas veces sin que los fundamentos de sus compañías hayan cambiado, y así tenemos los dichosos market crashes, los lunes negros, el desplome colosal. Los índices actúan como gasolina al fuego o como cosquillas en niños risueños. Y la recomendación que nadie nunca sigue es: ¿dónde está el maquinón pan del cúnico? Déjenme decirles que hay más índices que acciones en el mercado americano. Existen alrededor de 5,000 índices en los Estados Unidos solamente, contra 3,530 acciones disponibles para invertir en el mercado gabacho. El número de compañías públicas sí ha ido en declive en los últimos años. Bueno, en el mundo hay 3.3 millones de índices contra 41,000 compañías listadas en los mercados, más o menos. ¿Qué se puede esperar? Pero ¿cómo se calcula el valor de un índice, Einstein? Como un índice es una especie de encuesta, el valor de este depende del tamaño de la muestra y de la metodología o criterio que se fije en el comité que compone el índice. Además, existen diferentes métodos de ponderación que se aplican a los índices. Típicamente tenemos según el precio por acción, como lo hace el Dow Jones, por capitalización del mercado, como lo hace el S&P 500, pero puede haber según el rendimiento, de acuerdo a sus acciones disponibles, pero también hay igualmente ponderado, a veces de acuerdo a fundamentos establecidos por el comité que constituye el índice, o como caja fuerte, por combinación. Pero es posible que existan problemas de diversificación en los índices si estos se cargan mucho hacia un sector, o dejan de lado empresas más pequeñas, o le dan mucho peso a las grandes empresas o acciones. Todo esto genera un problema de falta de representación hacia áreas minoritarias. Aquí dos ejemplos, según la capitalización como lo hace el S&P 500 y sus constituyentes, y el otro según el precio por la acción como lo hace el Dow Jones. Tenemos la fórmula y aquí es como se calcula los puntos que ves en la tele, 4,241 por ejemplo para el S&P 500 y 33,000 para el Dow Jones. Cuando hay cambios drásticos en las compañías que forman parte de algún índice bursátil, esto hace que el número de puntos de ese índice tenga un desbalance. Es por eso que se tiene un factor divisor para compensar el puntaje del índice. Algunas razones del rebalanceo son: las compañías dejan de reunir los criterios del índice y son reemplazadas. Esto le ocurrió a General Electric cuando fue reemplazada por Walgreens en el Dow Jones. O también las empresas tienen un stock split, es decir, se parte el precio de una acción en acciones más pequeñas. Es como cortar una rebanada de pastel de 100 pesos en 2 de 50 cada una. Esto sucedió en el 2020 a Apple y a Tesla. O existe un reverse split, que es lo contrario. Varias acciones se juntan para formar una sola. Es como tener 6 trozos de plastilina de 100 gramos cada una y formar un solo trozo de 600 gramos. Esto no es raro en los penny stocks, o sea, en las acciones que son vara y no reguladas tanto. O a veces las compañías se fusionan o venden partes a otras empresas, tipo lo que está pasando con AT&T en su fusión con Discovery, y van a formar Warner Bros. Discovery. Estos y otros factores afectan el precio de las acciones o el capital del mercado de las empresas, y allí es donde entra la magia del divisor para normalizar el valor del índice y así reconstituirlo. Típicamente el rebalance de los índices se hace cada cuarto, es decir, marzo, junio, septiembre o diciembre, y cada vez que se agrega una nueva acción al índice, todos los ETFs y los fondos que siguen a este índice deben comprar esa acción para reajustar. Aquí tenemos un ejemplo de la reconstrucción del índice Russell en el 2021. En mayo se lanza la lista preliminar de las compañías que
son elegibles, y en junio está la lista final y la transición al índice reconstituido. Y esa fecha es importante porque en este caso, en el 2021, el 25 de junio, hubo un montón de transacciones de compras de Russell y las acciones subieron. Así que piensa en el divisor como una mano negra que mece la cuna para que exista un rebalance. Y así los puntos del índice, por ejemplo del Dow, no pasen de 33,000 a 20,000, solo por alguno de los factores que hablamos anteriormente. Al igual que las habitaciones de ciertos lugares, los índices de la bolsa también son temáticos. Como si fuera abducción alienígena, hay varios tipos. De bonos, los que siguen al oro, los que siguen al oro negro, como el petróleo. De commodities común, como el café, el lácteo, chocolate, etc. Índices que siguen al precio de los puerquitos y del ganado. De ESG o las empresas socialmente responsables, según eso. Energías limpias, índices de meme stocks o momentum stocks, yo diría. Índices que siguen a las divisas. Hay índices que están compuestos por acciones sobre vicios, alcohol, tabaco, armas, CBD, etc. Hay índices que solo siguen empresas que empoderan a la mujer, y los índices que siguen a la tecnología, como el Nasdaq, pero hay más. Y uno de los índices relativamente famosos es el Wilshire 5000, que incluye a todas las compañías que cotizan activamente en la bolsa, tienen sus cuarteles generales en los Estados Unidos, y la información de precios pues está disponible de forma pública. Este índice es el apodado el índice total del mercado o el índice de la bolsa de valores. Yo lo llamaría el índice de la cantidad más que la calidad, porque tiene empresas que engañan al público, como Nikola, como Lordstown Motors. Y esta es la razón por la que algunas compañías que son súper chafas tienen volumen de compra y venta. De acuerdo a la nomenclatura de este índice, son 5,000 acciones que la componen. Sin embargo, ha llegado a tener más de 7,000 acciones. Pero como el número de empresas públicas ha ido en declive, actualmente tiene alrededor de 3,500. Y también este índice tiene diferentes versiones según la ponderación. Generalmente el nombre del índice describe su contenido. También está el llamado índice del miedo, el índice VIX o Volatility Index, que mide la volatilidad del mercado, que si lo volteas casi es lo contrario del SP500. Quiere decir que si las acciones del SP500 bajan, el VIX sube. Hasta cierto punto es una forma de hedge o de protección. Hay un índice que mide los mercados emergentes en Latinoamérica. Bueno, parece que el índice también refleja tanta intervención extranjera en la TAM. Hay un índice que mide el mercado del mundo, el Morgan Stanley Capital International. En realidad, casi cada país tiene su índice. Digo casi porque no creo que Corea del Norte tenga un índice SP500 o Russell 3000. Y aquí están los índices del mercado mexicano, donde el IPC, índice de precios y cotizaciones, pues es el más famosillo. Y como dicen los clásicos, aún hay más. Podemos decir que los índices bursátiles pues son solo unas piezas de rompecabezas económico mundial, y que hay otros índices que también entran en juego en el sistema, como el índice del desempleo, Producto Interno Bruto, índice de riqueza, pobreza, felicidad, ignorancia, niño, niña. Y los índices, los monstruos actuales, las tasas de interés e inflación. Al parecer, el uso principal de los índices bursátiles más comunes pasó de medir el desempeño del mercado, pues a ser el mercado realmente. Pues gracias a su diversificación entre la crema y nata de compañías y sus acciones, los fondos indexados y los ETFs copian lo que tienen estos índices. Y es por eso que estos ofrecen un precio más barato que los fondos activos. O también podemos sospechar que todos los fondos siguen al índice para ser parte del promedio, de tal forma que la comunidad indexada o llega en el barco o todos se hundan en él. Aquí tenemos un ejemplo de una buena diversificación que es clave primordial, porque comprar un solo instrumento, en este caso el SP500, automáticamente adquirimos diversas compañías que son seleccionadas por un comité de expertos. Es decir, que si compras una acción del ETF VOO o del SPY que sigue al SP500, con una sola compra de acción inviertes en una canasta de 500 compañías. En otras palabras, imagina que el SP500 de Standard & Poor's es el paquetaxo mezcladito de sabritas, y con tan solo comprar una bolsa pues tienes sabritones, fritos, chetos y rancheritos. O en este caso, una bolsa de acciones del SP500 te puede traer Apple, McDonald's, Netflix, Coca-Cola, etc. Y esta es la famosa canasta de acciones, que según las encuestas, los fondos indexados le ganan por mucho y mucho a los fondos activos. Pero esa es otra historia de otro video que vamos a hacer. Sin embargo, también existe la antítesis, donde varios inversionistas de más alto rango dicen que la diversificación es para idiotas, para tontos, para los que no saben lo que hacen. Ok, en cierto punto tienen razón, porque si no sabes lo que haces y no vas a ser un inversionista activo, tiene sentido que te metas a un índice.
Pero si te gusta el tejimaneje y el mitote de la bolsa de valores y de la inversión y sabes hacerlo y tienes disciplina, tiene sentido que inviertas pues en muy pocas y no diversifiques como lo hacen otros. O como casi Bill Ackman, que no tiene tantas acciones, pero las pocas que tiene son muy buenas. Le han redituado enormemente. Otra de las aportaciones al mundo bursátil por parte del hipster Charles Henry Dow fueron los tenets o principios. Charles Dow nunca escribió un libro, pero en sus editoriales en The Wall Street Journal publicó 6 principios que después de su muerte otros autores utilizaron como base para crear la controvertida teoría del Dow. En futuras ediciones hablaremos a detalle de estos 6 principios, pero en general estos tenets tratan de medir el mercado para predecir movimientos y así redituar en las inversiones. Por lo tanto, utilizando sus índices, Charles Dow también fue el padre del análisis técnico, pues gracias a las gráficas de los índices se pueden analizar ciclos, tendencias, rotaciones y volúmenes. Información que el inversionista puede utilizar para tratar de predecir a dónde va el mercado e invertir de acuerdo a las metas establecidas. Como el mercado y la economía en algún punto se besan, si el Dow pudo plasmar el mercado por relación, también podrá hacerlo con la economía. Ejemplo, el índice industrial construye lo que el índice de transporte pues transporta. Si ambos suben, todo está bien. Pero si el índice industrial está subiendo y el índice de transporte bajando, puede apuntalar a un debilitamiento de la economía. Y si el valor de estos índices se aleja uno del otro, puede significar que los bienes no están siendo transportados a la misma tasa de producción, lo que sugiere una baja en la demanda. O si el índice industrial sube una escala intermedia, se espera que el índice de transportes pues siga el mismo ritmo dentro de un tiempo razonable. Cabe destacar que para algunos inversionistas el análisis técnico es casi como leer los signos zodiacales para confirmar prejuicios, aunque para otros es solo una de tantas y tantas herramientas en la toma de decisiones. Comparar índices también nos ayuda a saber la rotación del mercado, cuando inversionistas venden un sector de acción para pasarse a otro. Y esto puede ser con la clásica rotación de acciones de valor, value, a las de crecimiento, growth. Por ejemplo, en la pantalla vemos que el Nasdaq, que es considerado el índice de tecnología, tiene un mejor rendimiento que los índices Dow y S&P 500, donde estos tienen un peso en inversión de valor. Por lo tanto, podemos decir que los inversionistas están rotando hacia la tecnología. Que miren, esto de graficar índices también ayudan a ver la rotación de tallas en el Guadalupe Reyes. Y también, por favor, rotar para derrotar la corrupción del algoritmo de YouTube, dándole like a este video. Pero sí, y solo si aprendiste algo o te gustó algo. Y gracias por llegar hasta este lado del video. Recuerda invertir en el presente. El índice es una expresión numérica de la relación entre dos cantidades. Los índices bursátiles Rockstar, los chipotludos, son el S&P 500, el Nasdaq y el primero, el Dow Jones. También hay diferentes métodos de ponderación en los índices, según el precio por acción, como lo hace el Dow Jones, o uno de los más comunes, que es por su capitalización, como lo hace el S&P 500. Recordemos que la teoría del Dow es la base del análisis técnico, que antes no había. Si no había índices, pues no podemos tener el análisis. Y que Charles Dow hizo los tenets o los principios, y 2 de ellos pueden ser que los índices reflejan todo y los mercados se mueven por tendencias. ¿Y tú, invertirías en los índices bursátiles? Escríbanos en los comentarios. ¿Le crees a la teoría del Dow? ¿Tú apuestas a índices o a simples acciones? ¿Y en qué índice te gustaría invertir? ¿En el índice del miedo? ¿Ñaca ñaca? ¿Apostarías a la rotación? Y la frase de la edición es por parte de Dagny Taggart en La Rebelión del Atlas de Ayn Rand. Ninguna acción puede ser más baja o más fútil que cargar a otra persona el fardo de no haber sabido efectuar una elección.